otros vinieron de Cuba. Y Santo Domingo pasó por un periodo que los dominicanos le llaman la España boba. No se parece a la patria boba, no es lo mismo, pero le llaman la España boba porque ayer vimos que no había recursos en España para atender las necesidades económicas de estas colonias. El situado cesó prácticamente, fueron años de gran escasez, crisis económica. También en Santo Domingo el regimiento fijo y las milicias eran todas criollas, Juan, pero las autoridades principales eran peninsulares, aunque el intendente de gobernador era también criollo. Le daba mucho seguimiento a lo que estaba pasando en América y justamente había un debate muy callado entre la élite sobre cuál iba a ser finalmente el destino de Santo Domingo. Eventualmente comenzó una conspiración que tuvo dos caminos. Por un lado, el gobierno haitiano estaba empeñado en unificar la parte oriental de la isla. Consideraban que Santo Domingo era el flanco débil de la independencia haitiana, muy amenazada todavía porque el gobierno, los plantadores franceses, ya en Francia y el mismo gobierno francés no estaba todavía resignado a haber perdido la más rica de sus colonias, que era Saint-Domingue. Incluso hubo varias conspiraciones y hubo hasta un intento en 1820 desde Martinica de tratar de lanzar una expedición militar, que no tuvo sitio. Bueno, lo cierto es que el gobierno, en Haití han estado ocurriendo, como ustedes también saben, acontecimientos muy importantes. Haití se divide en dos estados, un reino en el norte, una república en el sur. Aquí se conoce muy bien que la República del Sur estuvo presidida por Alexandre Pétion, que ayudó a Bolívar, etcétera, etcétera. Pero al morir el rey Cristóbal en el norte, el país fue nuevamente unificado en 1819 por el sucesor de Pétion, Jean-Pierre Boyer, que era su secretario particular, quien asumió la presidencia y quedó instalado como presidente vitalicio, lo mismo que había sido Pétion, porque la Constitución haitiana de 1816 establecía la presidencia vitalicia en Haití. Santo Domingo es entonces gobernado 22 años por los haitianos. El territorio antiguo de la colonia española se convierte ahora en un territorio republicano que quedó dividido en dos departamentos administrativos, el norte y el sur, llamados Cibao y Osama, bajo un presidente vitalicio, que es derrocado en 1843, y que ese vacío de poder produce entonces un movimiento revolucionario en la parte oriental, la parte dominicana, que lleva finalmente a una proclamación de independencia en febrero de 1844. Los detalles son también muy particulares, no vamos a entrar en ellos, pero es muy interesante ver cómo inmediatamente se alinean los actores políticos. Hay actores que quieren, pues, la constitución, la instauración de una república independiente, soberana, inspirada en los ideales de la Revolución Norteamericana, la declaratoria de independencia de la República Dominicana, o publicada el 16 de enero de 1844, un mes antes de la proclamación ya efectiva de la independencia mediante el golpe de Estado, es una copia casi literal de la Declaratoria de Independencia de los Estados Unidos. Obviamente con la lista de agravios que los dominicanos tenían particularmente contra la dominación haitiana. Ahora, el problema que confrontan los dominicanos es que no todos los actores de este movimiento independentista están seguros de que ellos pueden sobrevivir a un contraataque, a una reacción haitiana, sin ayuda de una
potencia extranjera. Y por eso, en los mismos momentos en que se está articulando la conspiración para dar el golpe de Estado en febrero de 1844, hay un grupo de dominicanos en Puerto Príncipe que están en negociaciones con el cónsul francés en Puerto Príncipe para que Francia apoye la separación de Haití a cambio de la cesión de una parte del territorio dominicano, que es la famosa bahía de Samaná, que en esa época se creía que podía contener a todos los navíos de guerra que operaban en el Caribe y demás, que luego se ha demostrado que no era posible porque es muy superficial. Pero desde el principio se perfilan claramente dos grupos, uno liberal, republicano, independentista, radical, minoritario, y uno conservador, dirigido por los principales propietarios y sobre todo por alguna gente de edad, que no veían cómo Santo Domingo podía sobrevivir a una reacción haitiana que se preparó inmediatamente y que lanzó una invasión que fue derrotada por una serie de razones que sería muy largo explicar aquí, pero que todavía asustó más a los dominicanos pensando que los haitianos eventualmente volverían a imponer su dominación militar. Entre tanto, el debate entre una invasión haitiana y otra, y hay invasiones haitianas en el 45, en el 49, en el 55 y en el 56, el país vive en guerra durante todos estos años, es una guerra de independencia que al final se convirtió en una guerra de supervivencia nacional, porque en 1849 el presidente de Haití, Faustin-Soulouque, después de haber sido derrotado en la invasión de ese año, se dedicó otra vez a organizar su ejército para volver a invadir República Dominicana, cosa que no pudo ser sino hasta 6 años después, y había declarado mediante manifiestos que no iba a dejar ni las gallinas vivas cuando él llegara a la ciudad de Santo Domingo. De manera que para los dominicanos aquello era una guerra de supervivencia nacional. Y entonces, como la desproporción de medios era tal, en ese momento Haití tiene 700 y pico de mil habitantes, Santo Domingo lo que tiene son 125.000 habitantes, Haití todavía es una economía más rica que la dominicana, aunque la dominicana estaba exportando tabaco y podía con estas exportaciones financiar la compra de armas, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que los dominicanos siguieron buscando ayuda extranjera para protegerse de Haití y lograron concitar el apoyo de Inglaterra y de Francia y eventualmente de Estados Unidos en 1849 e imponer una tregua que fue lo que le permitió reorganizarse, recuperar un poco la economía y resistir esa última invasión de los años 55 y 56 que se suponía que iba a ser la invasión terminal. Ahora, en medio de toda esta guerra, que como ustedes se pueden imaginar, mantenía a la población en vilo, no importaba las clases sociales, los dominicanos se dedican a organizarse como república. Y aquí hay una lucha entre, llamémosle liberales y conservadores, que realmente yo creo que expresa un poco las continuidades de la cultura autoritaria colonial. Porque la primera constitución que los dominicanos se dan, que es en 1844, en noviembre, es una constitución liberal, hecha un poco a la imagen de la constitución liberal haitiana del año anterior, que se redactó después de la caída del presidente Vitalicio Guayé, pero también muy inspirada en los principios constitucionales norteamericanos. Cuando la Constitución termina de ser redactada, a principios de noviembre de 1844, el general en jefe del precario ejército dominicano, un hacendado ganadero llamado Pedro Santana, le presentan la Constitución porque han decidido ya elegirlo sin elecciones, pero lo han seleccionado ya como próximo presidente de la República. Él dice que de ninguna manera él acepta ser presidente de la República si no le cambian la Constitución.
y aquello produjo una crisis. Él mandó fuerzas militares ante la Asamblea Constituyente y le obligó a la Asamblea Constituyente a introducir un artículo final, artículo 210, que decía más o menos que en ese periodo la lucha entre liberales y conservadores fue agudizándose. Finalmente este presidente perdió el poder y el presidente que lo sucedió, para ampliar su base política, tuvo que aceptar las demandas de los liberales y en febrero de 1854 se redactó una nueva constitución que volvía otra vez al modelo liberal del borrador original de 1844. Separación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre? Que poco tiempo después este presidente fue derrocado por el mismo partido del expresidente Santana, que ya se llamaba el general Santana, además que había sido el comandante en jefe del ejército durante el periodo anterior. Y Santana dijo que de ninguna manera podía aceptar gobernar con estos controles y convocó a una nueva asamblea constituyente. Ustedes me van a preguntar a dónde va esta historia constitucional, pero yo les voy a explicar luego. Y esa asamblea constituyente barrió con la constitución liberal de febrero de 1854 y produjo una constitución que fue el documento preferido de todas las dictaduras dominicanas en el siglo XIX, que es la famosa Constitución Oligárquica de 1854, de septiembre. ¿Qué hizo esta Constitución? Eliminó el Congreso bicameral y creó un Senado consultor de 7 miembros, que solamente iba a laborar 3 meses al año. Y que como Senado consultor era un cuerpo consultivo del presidente. Y los demás 9 meses sería un cuerpo consultivo que nada más sería consultado en caso de emergencia nacional. Bueno, se eliminaron todas las libertades públicas, se eliminó toda mención a derechos humanos y aquello fue el órgano nuevamente ahora de la dictadura, todavía más fuerte. Ahora, ¿qué ocurre? Que de nuevo este presidente es derrocado por el que lo había sucedido, que era Buenaventura Báez, y quien se instaló en el poder con la ayuda del cónsul español. Es también otra historia muy interesante porque España se había negado a reconocer la independencia dominicana hasta que en 1854 los dominicanos, buscando ayuda externa, fueron a los Estados Unidos y se redactó un borrador de tratado de paz, amistad, comercio, navegación con los Estados Unidos. Entonces España, en ese momento que tiene el susto del movimiento anexionista en Cuba, de los filibusteros en Cuba, decide entonces neutralizar a los Estados Unidos y decide reconocer la independencia dominicana y manda inmediatamente un cónsul a Santo Domingo, cónsul que se dedica a conspirar contra el presidente Santana, que era el que había estado negociando el tratado con los Estados Unidos, para impedir que ese tratado se firme, como efectivamente se logró. Buenaventura Báez, un gobernante corrompido, imprimió inmediatamente 18 millones de pesos en papeletas, se las regaló a su partido, se fueron a la región rica del Cibao a intercambiar esto por el oro, la plata, las monedas que circulaban, compraron todo el tabaco, y aquello produjo un tremendo levantamiento social, encabezado por los grupos comerciantes, apoyado por todos el campesinado tabacalero de la región central del país, quienes tenían bastante cercanía con los Estados Unidos y decidieron, en medio de esta